Hola, hola a todos, una vez más nos vemos acá. Bienvenidos todos. En este video vamos a hablar sobre los puntos pivotes y de esta forma brindarles a ustedes una herramienta más a la hora de hacer trading. Sean bienvenidos todos y ya comenzamos. Bien, primeramente vamos a hablar sobre la historia, ¿no? Los puntos pivotes surgieron por lo que se conocía como el floor trades. Es una, como digamos, como una parte del CBO. ¿Cómo es? Sí, creo que es, sí, creo que es CBO, que es, no es más que digamos, como una oficina de comercio que existía en Chicago, o sea, donde comúnmente habían traders también de Chicago, donde era común ver, oye, compro 100 sacos de maíz, no, compro 200 bolsas de café a $100, así, esas cosas, ¿no? Y entonces hubo un trader que se dio a conocer un libro que fue hecho o sea, un libro que se llamaba Computer Analysis of the Future Market de Charlie Leview y David W. Y este trader se llamaba Neil Winthrop. Este trader pues fue el inventor de los puntos pivotes. Que él dijo, no, vamos a tomar el precio máximo de un día, el precio mínimo de un activo en un día y vamos a tomar también el precio cierre de ese día. Y vamos a calcular el promedio entre esos tres datos. Y ese punto que nos dé, pues en base a él trazaremos soportes y resistencia. Y a ese punto nos va a servir de partida o pues, probable atracción al mercado. Y es realmente un aporte muy grande a lo que viene siendo el trading en general. Ahora, vamos a ver algunos conceptos de puntos pivotes tomados de diferentes bibliografías. El primero dice, los pivot points o puntos pivotes son niveles de precio calculados por una serie de simples fórmulas matemáticas. Son simples fórmulas matemáticas. Estamos hablando del caso de promedio, por ejemplo, u otros para resistencia y soporte, que determinan los posibles niveles de soporte y resistencia más cercanos al precio actual. Los puntos pivotes, dice otra bibliografía, son una clase de herramienta de análisis del mercado usado por numeradores. Los puntos pivotes son una clase de herramienta de análisis del mercado usado por numerosos o innumerables traders para operar con regularidad en cualquier mercado financiero. Vamos a ver algunos tipos o formas de calcular los puntos pivotes. Veremos los clásicos, los de Woody, los de Camarilla, los de Fibonacci, o sea, utilizando este indicador, y los de DeMar. Para ello, tendremos en cuenta algunas variables como son las RI, o sea, R1, R2, R3, incluso R4, que son las resistencias, los soportes SI, S1, S2, S3, S4, H, que es de higher, precio más alto del día, L de lower, precio más bajo del día, P punto pivote, o PP también se conoce así, y C de close o cierre del precio ese día. Ahora vamos a empezar por el clásico. Acá, el punto pivote clásico. El punto pivote, como ven, es el alto, como bien les decía en la explicación anteriormente, más el bajo, más el punto cierre del día entre 3. Es un promedio básicamente. Y la resistencia no es más que la suma de ese punto promedio más la resta. Por ejemplo, en el caso 1 sería el precio pivote más la resta del precio pivote con el bajo. Y la resistencia 2 sería la suma del precio pivote del alto menos el bajo. El soporte 2 sería el punto pivote restado al alto menos el propio punto pivote, y el soporte S2 también sería el punto pivote menos la resta del alto menos el bajo. Aquí pueden ver, esos son determinantes. Aquí incluso hay varias variantes para calcular esto. Ustedes pueden ver ahí. Nosotros se las dejamos, pueden ver aquí, nosotros se las dejamos a su disposición. Variante 2 está también, y variante 3. Todos estos ustedes lo pueden probar junto en sus casas y ver qué tan efectivo es, pero le podemos asegurar que sí, que están bastante, pero bastante cerca. Pues veremos ahora la variante Woody. ¿Qué dice Woody? Que su punto pivote es el alto más el bajo más dos veces el precio cierre entre 4. Y en base a eso, pues calcula sus soportes y resistencia teniendo en cuenta el multiplicador de 2 que le puso al punto de cierre. El de Camarilla basa en algunos coeficientes que él ha calculado y teniendo mucho en cuenta el precio del cierre.
Entonces, pues él crea unos coeficientes que él calcula, pues en base a esto. Es bien interesante, los de Camarilla, pues pueden probarlo también y comparar entre ustedes más o menos cuándo viene siendo uno u otro, soporte y resistencia comparado de uno y otro. El punto pivote de Fibonacci es basado en los niveles de Fibonacci, este indicador áureo que conocemos bien del trading. Entonces, nada, pues sería más bien tener en cuenta el punto pivote con respecto a cada uno de los niveles del propio Fibonacci que nos da. Muy interesante también esta variante del punto Fibonacci. Al final, tener en cuenta que casi todos, o sea, si todas estas variantes están, es porque todas tienen puntos de pivote y resistencia semejantes. No hay mucha diferencia. Pero bueno, nosotros igual se los mostramos. Y en el caso de los puntos de pivote de Demar, que no son tanto puntos de pivote como la idea de intentar identificar la posible tendencia o predecir esta posible tendencia basada en condiciones como ustedes están viendo aquí, pues nada, también tenemos esta fórmula que también podemos utilizar y en muchas herramientas de gráfico también las podemos obtener. Ahora, veamos algunos temas puntuales con respecto a los puntos de pivote en el trading. Los puntos de pivote poseen niveles de soporte y resistencia y es que se basan y parten de ello. Entonces, al tener niveles de soporte y resistencia, pues brindan más, se acoplan a ser una herramienta pues mucho más utilizada y nos dan una idea de cuáles son los niveles más altos y más bajos a los que podemos aspirar de una forma tal vez no tan efectiva, pero lo tenemos ahí. Además, funcionan también como niveles de ruptura. ¿Por qué niveles de ruptura? Porque una vez que un pivote, o sea, que se rompe un punto de pivote, entonces muchos traders entran o basan su estrategia en esto, en la ruptura de esos niveles del precio de pivote. Y no solo del precio del pivote, sino también de la ruptura de los niveles de soporte y resistencia, o los niveles de ruptura del punto de pivote con respecto a estos soportes y resistencia, como veremos más adelante. Y es que el soporte y resistencia, o sea, y es que el precio pivote también funciona como un estimador de tendencias. Al tú ver lo que está sucediendo en el mercado con respecto al pivote, esto puede ser también porque hay muchos traders que dicen que el punto de pivote también funciona como una atracción al mercado. Es decir, es que sencillamente también así, cuando vemos que el mercado está muy lejos del punto de pivote en cierto punto, principalmente cuando va a comenzar un día en el mercado nos referimos, pues dicen muchos que el mercado se va a sentir atraído por el punto pivote. Y realmente es así, y realmente luego veremos más adelante, se cumple con un gran por ciento de acierto. Y es que el punto pivote tiene una gran efectividad y su cálculo y su herramienta que posee pues muestran mucho y dan mucho que decir y hay que tenerlas en cuenta. Pero estos tres aspectos, sin lugar a dudas, sobresalen del punto de pivote. Ahora, vean, los niveles de soporte y resistencia, aquí dicen 4, pero pueden ser entre 3 y 4, son 4 líneas rojas arriba en el punto de pivote, son las líneas de resistencia y azules debajo, 4 líneas, otras 4 líneas azules debajo son los niveles de soporte. Al final el color lo deciden ustedes, pero los niveles son entre 3 y 4 aproximadamente. Las ventajas, bueno, el punto pivote es fácil de usar, es muy fácil de usar. Es tan fácil de usar que bueno, imagínense usted lo puede poner en cualquier broker, exchange, lo puede incluso modelar como una herramienta más gráfica que puede visualizar en el gráfico. Muchas señales, sí, es que el hacer digamos, una herramienta que posee ser punto pivote, que ya de por sí, como vimos anteriormente, tiene sus funcionalidades que están moviendo de tendencia, lo de ruptura, entre otros. Esa es una. Y que además trae consigo soportes y resistencias, pues sí, da muchas señales al trader que los está viendo para que tenga algunos indicios como es el mercado. Estático, sí es estático, el punto pivote es estático, ya sabemos que es una forma de calcularlo, no es variable, entonces eso realmente es espectacular, porque entonces por mucho que varíe el mercado, pues ya tenemos predefinido nuestro punto de pivote en la fractalidad que los estemos trabajando, ¿no? Y como bien mencionábamos, el tema de la fórmula, que está bien predefinida. Y un cálculo simple porque, claro,
imagínense, estamos hablando de la fórmula de promedio. Eso nada más sumar tres valores y dividirlo entre tres. Incluso si no tenemos un broker exchange que nos lo calcule, pues sencillamente lo podemos hacer a mano y listo. Visualizando el gráfico y listo. Esas son las ventajas del punto pivote. Ahora, las desventajas. No es un ajuste estándar porque, por ejemplo, hay plataformas o brokers que aún no, la gran mayoría lo tiene, pero aún no todas. Por ejemplo, si mal no recuerdo, TradTrader es una herramienta de gráfico, de gráfico y de analizar elementos que no lo tiene. Y tampoco lo tiene, por ejemplo, MetaTrader, que también es muy utilizado. Entonces hay que tener mucho eso en cuenta. Existen muchos tipos de punto pivote y eso también puede, eso es otra desventaja, porque eso puede también medio que, digamos, como que confundir a los traders inexpertos o a los traders novatos. Entonces, en lo particular, yo utilizo por defecto algunas veces cuando lo combino con Fibonacci, bueno, con Fibonacci ok, pero bueno, pues el clásico es el que me sirve y hasta ahora me he sentido a gusto en lo personal trabajando con el clásico. La exactitud, esto también es una ventaja y una desventaja, como veían anteriormente. ¿Por qué es una desventaja? Porque, por ejemplo, para el caso del diario, es diario, perfecto. Eso no va a cambiar para todo un día, no va a cambiar. O sea que muévase como se mueve el mercado para un día, no va a cambiar. Cosa que eso puede traer sus contradicciones porque el mercado, por ejemplo, en ocasiones es volátil, en ocasiones cambia mucho. Entonces, eso tiene sus cosillas ahí, al igual que tiene sus cosillas, por ejemplo, cuando usted lo calcula a mayor fractalidad. Creo que a mayor fractalidad está la mayor desventaja. Creo que los puntos pivotes están hechos especialmente para la fractalidad de días. No más. Mayor fractalidad digamos, a ver cómo decirle, es la posibilidad de que menos se toque dicho punto, es decir, que menos se busque el punto pivote. Pero bueno, igual es efectivo. Ahora vamos a mencionar algunos aspectos que deben tener en cuenta con respecto a los puntos pivotes. Primero, hay un hecho interesante de los puntos pivotes y es que sirven como soporte, ¿no? O como resistencia. Por ejemplo, recuerden que en las características dimos lo de la ruptura. Y es que cuando el precio pivote se rompe hacia arriba, se convierte en soporte. Si usted lo rompe en tendencia alcista, se convierte en soporte. Y sin embargo, si al revés, si lo rompe hacia abajo o si lo respeta igual, pues se queda como resistencia. Es muy interesante y es muy efectivo este tema del precio pivote en estos dos aspectos. Además, cuantas más veces, como dice acá, el precio toca el punto pivote, más fuerte ese nivel. O sea, dígase esto, más fuerte ese nivel tanto de soporte como de resistencia. Eso es un temita también a tener en cuenta. Luego, más adelante, le hablaremos otros consejos, algunos otros detallitos que nos pueden quedar acá justo en esta imagen. Consejos de observaciones, esto es lo que queríamos decir. Punto de pivote y punto donde abre el mercado. Hay que tener mucho cuidado con esto porque normalmente la distancia entre el punto de pivote y el punto de mercado es bastante cercana, ¿no? Normalmente. Y si está, pues le podemos decir que, como bien le decíamos anteriormente, que normalmente el precio de mercado va a intentar buscar el punto pivote. Eso es un tema que pueden ustedes incluso observar, por eso dejamos consejos y observaciones que ustedes pueden observar y pueden hacer su propio estudio. Y es muy importante este segundo tema, la distancia entre el precio del pivote y S1 o R1. Normalmente se dice que se tiene en cuenta que no debe estar entre un 75 y un 95% de separación, dígase por la distancia, ¿no? Comparado uno de otro entre relación precio y ratio, ¿no? No debería estar entre un 75 o un 95%, no más que eso. Entonces, mientras que esté en ese por ciento, no se utiliza. Mientras que esté por debajo, entonces se puede utilizar, dígase, para que se busque el precio pivote. Pero es muy interesante este tema. Las estrategias. Ahora vamos a hablar par de estrategias que le hemos venido, incluso estrategias clásicas u otras estrategias. Hay varias y vamos a detenernos aquí. Vamos a ir de a poco explicándole algunas estrategias que ustedes puedan utilizar en su casa. No obstante, como siempre decimos, el mundo del trading no es, digamos, no es algo así. Toda estrategia no está para hecho un trader, así como un trader no está hecho para toda estrategia. Pero estas son las estrategias de las más básicas que existe para el tema del trading en base al punto de pivote. La primera, la estrategia simple más general. Si el precio regresa hacia arriba desde cualquier línea, el trader puede asumir que por lo menos alcanzará el siguiente nivel arriba. Lo que quiere decir es que si un precio toca la línea superior, pues hemos de inferir que
tendremos tendencia alcista. Si el precio se dispara al revés, pues por supuesto diremos lo contrario. Igual que si el precio se dispara a través de cualquier línea, el trader debe asumir, por supuesto, vamos a favor de la tendencia. Esto también tiene que ver con la forma de operar. Si el precio regresa hacia abajo de cualquier línea, el trader debe asumir que por lo menos alcanzará el siguiente nivel de abajo. Estamos hablando de que si se rompe este punto nivel, igual para el caso de un rechazo total. Ven acá, esta es otra estrategia basada en los puntos pivotes clásicos. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Fíjense en la imagen 1. Tenemos el precio pivote, tenemos un soporte y tenemos una resistencia. El punto 1 nos indica un soporte y el punto 2 nos indica el stop loss. ¿Por qué el stop loss? Porque como estamos viendo acá justo ahora, hay una vela que ni siquiera llegó a tocar el soporte 1 y que rechazó con fuerza, después de hacer un breve soporte justo acá ante el soporte C1, rechazó con fuerza y tuvo una inferencia de subir. Ahí entraríamos en una operación de compra y pondríamos nuestro stop loss en el punto 2. Y más teniendo en cuenta que es un tipo de vela que luego veremos más adelante que nos indica una tendencia alcista. Eso lo veremos más adelante, cuando se avance el curso. Y lo mismo para tendencia bajista. Vean, tenemos una resistencia, tenemos nuestro punto pivote. Ahí está claro que se ha hecho una resistencia antes de nuestra propia resistencia. Ahí se ha rechazado con fuerza, justo ahí en ese punto. Tenemos en este caso tenemos nuestro punto pivote que se ha rechazado con fuerza justo en él. Baja, tenemos una semi rotura del punto pivote que no llegó completa. Entonces bajó, rechazó con fuerza nuestro punto pivote y ahí entraríamos. Ahí entraríamos justo en la confirmación de que el punto pivote sirve como resistencia y pues nada, con nuestro stop loss aproximadamente entre un 5 y 10% por detrás y listo. Trayendo noticias con punto pivote. Por ejemplo, este es un caso particular para los temas de Forex, que son un análisis fundamentalista, por así decirlo, ¿no? Que es como se conoce, ¿no? El tema de las noticias. Pues si nosotros tenemos un nivel, digamos, como de resistencia, que ha sido roto, ¿no? O sea, ha sido buscado, pero de repente, justo en el tope de esa vela que vemos que tiene una mecha larga, aparece una noticia, y una noticia que nos indica pues que no va a ir más al alza y que va a bajar. Pues justo ahí, ese sería nuestro punto de entrada, una vez que tengamos la noticia y que sea acorde y que sea efectiva, ¿no? Y nuestro stop loss estaría en el punto 2 aproximadamente, ¿no? De acuerdo a un por ciento que nosotros llevemos acorde a nuestra gestión de riesgo. ¿Dónde estaría nuestro primer punto de, digamos, de take profit? Pues sencillamente en el punto 3, cerca del punto pivote, y si lo rechaza y si lo rompe, si vemos que lo rompe con fuerza, pues sencillamente nuestro próximo take profit estaría cerca de la zona de soporte. Ahora, contra tendencia también se puede. Veamos, aquí hay un cambio de tendencia. Vean que tenemos nuestro punto pivote, es la línea verde, la azul, recordemos que es soporte, y las rojas son resistencia. Si vemos que tenemos una tendencia bajista al inicio, ¿no? Y luego hay un rechazo en uno de nuestros soportes, más o menos aproximadamente. Luego esto se confirma y vemos básicamente, además de la vela, ponemos nuestro stop loss, entramos en el punto 1, una mecha hacia arriba, una vela que también indica, que luego veremos adelante, un posible cambio de tendencia, nuestro stop loss en el punto 2 y pues nada, nuestro take profit en el próximo soporte fuerte, y en el 4 sería el take profit máximo, que sería en nuestro punto de pivote. Igualmente, como anteriormente digo, no necesariamente puede terminar el punto 4. Podemos esperar a ver si rompe con fuerza nuestro punto de pivote, esperar confirmación, a ver si busca la resistencia próxima, tal cual sucedió acá. ¿Cómo tradear un escape? Bien interesante. ¿Cómo tradear un escape? Por ejemplo, supongamos que tenemos acá, imagínense que el mercado abrió o llegó a un punto que está muy lejos del punto pivote. En particular, a mí esta estrategia no me gusta mucho, pero bueno, porque cumple esta parte del 75-95% que les hablaba, pues bueno, no hay problema. Vemos que rompe con fuerza esa resistencia 1 y perfectamente cuando la rompe con fuerza, con esa vela, con el suficiente volumen, con la suficiente fuerza, indicándonos que realmente la rompe, pues nada, sencillamente entraríamos ahí, ponemos un stop loss aproximadamente en el punto 2, más o menos por donde inició esa vela o en la parte baja de esa vela, un poco menos, y entraríamos en largo buscando otra resistencia de nuestro punto pivote. Un poco más arriesgada esta resistencia, pero bueno, se conoce como trayendo un escape
con respecto al punto de pivote, porque sí, también existen los escapes con respecto al punto de pivote perfectamente. Ahora vamos a explicarle algunas reglas generales a partir de estas estrategias. Primeramente, para tradear en largo, se abre la posición cerca de la línea de soporte, se establece la toma de ganancia en el punto de pivote y se establece el stop loss por debajo del nivel de soporte. Y para corto es lo mismo, pero, o sea, es viceversa, pero tomando en cuenta en vez del soporte la resistencia. Son reglas generales, pero que son de bastante ayuda y que la pueden aplicar para un gráfico específico. Como siempre hacemos nuestras pruebas, testeamos todas estas estrategias. Las estrategias no todas se cumplen para todo trade, vuelvo y repito, pero bueno, son reglas generales que bien nos pueden servir para ciertas ocasiones, entre otras. Vamos a ver algunos ejemplos, algunas herramientas donde se ofrecen los puntos pivotes. Por ejemplo, en TradingView, vean que existe una sesión dedicada a los puntos pivotes con una pequeña descripción y algunos análisis en base al punto pivote y principales autores, o sea, traders que basan sus aportes en base al punto pivote o sus estrategias. Además, investing.com posee una sesión también dedicada a punto pivote que también tiene su propia calculadora, es una tabla para todo índice, o sea, para todo par de divisa, criptomoneda, índice, etcétera, muestran siempre el punto de pivote diario con sus resistencias y soportes, y que además ellos tienen diario o por ejemplo para la fractalidad, como están viendo en la imagen, aquí tienen de 1 hora, o también tienen su propia calculadora que aquí está. O sea, ustedes pueden acceder a ella y ustedes le llenan los datos y ella automáticamente calcula y le pueden poner, vean, los 4 métodos que hemos visto acá, exceptuando Fibonacci. En lo principal, los puntos pivotes a mí me gustan mucho. Es una herramienta que nos sirve no solo, digamos, para confirmar, sino es de las pocas herramientas que también utilizo para iniciar una orden. El punto pivote es una herramienta sumamente, pero sumamente fuerte. Les va a servir mucho ayuda. A todo trader que esté escuchando este video, se los aconsejo de manera espectacular que vean ya esto, que se les meta en sus cabezas que esto es una herramienta poderosa, no por gusto. Fue hecha por traders, no fue hecha por bancos, no fue hecha por nadie, fue hecha por traders, para traders. Y de ahí la importancia de siempre analizar este tipo de aspectos en base a desde dónde fue el origen. ¿Entienden? Entonces eso es muy, pero muy importante. Y en lo particular les aconsejo que sí, que lo prueben que en las fractalidades, principalmente días. Hay traders que utilizan los puntos pivotes tomando simplemente los bajos y los mínimos, las mechas bajas y mínimas diario. Ponen su gráfico en diario, toman el mínimo y toman el máximo y listo. Ya, esos son sus 2 puntos de pivote. Es decir, que ellos sienten que el mercado se va a traer a uno de esos 2 puntos o hacia ambos en un mismo día. Cada cual con su librito, pero bueno, eso también mencionárselos depende de todos ustedes y del empeño que le pongan al trabajo con los puntos de pivote. Recomendado al 100%. Tengan un feliz día, esperemos que esto les haya gustado. Cuídense mucho y bendiciones. Y por favor, si sean más amables de suscribirse al canal para que estén al tanto de todos nuestros videos, pues sería espectacular. Gracias a todos.